Saludos, mis estimados estudiantes. Bienvenido a este primer periodo 2023. En esta oportunidad, pues vamos a desarrollar el contenido programático de la unidad curricular Controles Automáticos, correspondiente al pensu de estudio de la Escuela de Ingeniería Mecánica, para optar al título de ingeniero mecánico. Vamos a hablar sobre la información general de la unidad curricular, orientación y objetivo, el programa, actividades, laboratorio, metodología y su calificación. En cuanto a la información general, esta materia es de carácter obligatorio y se cursa en el 7º semestre de la carrera de Ingeniería Mecánica. Para el curso de primer periodo, año 2023, hora de clases semanales 3 horas, hora de práctica semanal 3 horas y se establecerá un horario de consulta vía WhatsApp o las horas vespertinas y nocturnas. Hora de práctica según el acuerdo que se llegue con el profesor de laboratorio, Carlos Sosa, y el profesor de la unidad curricular, la parte teórica, mi persona, Jonathan Azuaje. El objetivo de esta unidad curricular es que el estudiante adquiera conocimientos y una metodología de trabajo en dinámicas de sistema o de procesos y su respectiva regulación automática o control automático, que permita comprender el funcionamiento mediante el modelado, análisis y diseño de sistemas de control automático para la industria de procesos. Además, el estudiante va a adquirir experiencia en el área de control y el uso de herramientas computacionales como MATLAB, Simulink, LabVIEW y otros sistemas necesarios para la automatización. Esta asignatura tiene relación con una serie de asignaturas o unidades curriculares del Departamento de Automática como electiva, las cuales pueden ser controles de procesos por computador, diseño de sistema de control, simulación de sistema dinámico, introducción a la robótica, automatización de procesos industriales y métodos numéricos. La bibliografía que se disponen, una serie de bibliografía que vamos a usar durante el desarrollo del contenido. Recomiendo el libro o el texto Ingeniería de Control Moderno de Kazushi Ogata, quinta edición del año 2010. Otra bibliografía a considerar es el Sistema de Control Automático Benjamin Kwon de la 7ª edición. Y hay otras bibliografías que pueden consultar para aumentar el aprendizaje. El programa sinóptico de esta unidad curricular, controles automáticos, parte de una introducción al control automático, pasando seguidamente al estudio del sistema dinámico y función de transferencia, es decir, modelos matemáticos de sistemas físicos, representar un proceso real mediante ecuaciones matemáticas para su respectivo análisis y diseño de estrategia de control. Seguidamente vamos con la introducción a la simulación de sistema dinámico que se va a realizar en base a los modelos matemáticos de los sistemas físicos que estudiemos. Y vamos a usar en esta simulación herramientas computacionales como MATLAB, Simulink, LabVIEW para ver el comportamiento de un proceso físico simulado, que viene haciendo como si estuviera haciendo o funcionando el proceso en tiempo real. Se van a implementar en el tema 4 o la unidad 4 de la... Vamos a ver sobre lazos cerrados y acciones de control. Es decir,
cuando nosotros tenemos esos modelos matemáticos que representan un proceso y queremos cerrar el lazo para tener un control retroalimentado, debemos utilizar un elemento de control y a ese elemento de control debemos implementarle unos parámetros para que el proceso trabaje de forma automática. Pero ¿cuáles valores van a ser esos parámetros? Esos parámetros van a estar en función de el estudio del sistema dinámico y al análisis de la estabilidad del sistema, que viene siendo el tema 5. También vamos a relacionar la estimación de esos parámetros para el controlador mediante técnica del lugar geométrico de las raíces y el análisis en el dominio de la frecuencia. Pero previamente a estas dos técnicas vamos a hacer el estudio en el dominio del tiempo, para luego o finalmente especificar el diseño del sistema de control. Y este diseño de control, cuando se implemente en tiempo real, en la vida real, el proceso o la planta o la instalación debe funcionar de forma automática en condiciones de operación normal. ¿A qué me refiero cuando estamos hablando sobre un sistema de control de un sistema físico? Por ejemplo, analizando un proceso industrial como una columna de destilación, lo podemos representar mediante una serie de elementos pictográficos, como un tanque o una columna, un intercambiador de calor, unas válvulas y una simbología para representar quién viene siendo el controlador, quién viene siendo el medidor de las variables de nivel, presión, temperatura. ¿Cómo se puede visualizar en estos puntos? Que PT, que viene siendo un transmisor de presión, luego esa señal llega a un PC, que es el controlador de presión, y esa señal del controlador va a ser comparada con una señal de referencia que asigna el operador y pasa por el controlador para producir una señal de corrección que va a enviar hacia la válvula de control o elemento final de control. Todos estos elementos que se le está hablando los vamos a ir aprendiendo durante el desarrollo de la unidad curricular. Aspecto importante que debe considerarse en las tareas de un ingeniero es el diseño. Y esto se refiere a cómo quiere el ingeniero que funcione la instalación, el proceso. La operación, propiamente dicho, que es cómo debe funcionar la instalación o el proceso, esa columna de destilación, cómo debe funcionar. Y finalmente, controles automáticos, que es la unidad que vamos a desarrollar en este semestre, en donde queremos que toda esta operación se haga de forma automática en condiciones de operación normal. ¿Qué competencia se va a lograr durante el desarrollo de esta unidad? El estudiante va a adquirir la habilidad en el desarrollo de métodos y herramientas basadas en un computador para realizar un tratamiento integrado de todos los aspectos del modelado, simulación, diseño, operación, control y gestión de las industrias de procesos. Es decir, el estudiante va a estar en capacidad para adquirir datos, simular esos datos, obtener un modelo matemático que represente el proceso que están obteniendo, estudiando, diseñar las estrategias de control, implementarlas para que el sistema opere y se produzca el proceso, produzca el producto en el valor o condiciones deseadas por la instalación. Además, el estudiante va a comprender que esto es un alcance no de una sola disciplina, sino de varias disciplinas, desde la ingeniería mecánica, química, eléctrica, hasta control y otras ingenierías, donde se van a implementar matemáticas y ciencias básicas, como leyes físicas, primera ley de la termodinámica, ley de Kirchhoff, dependiendo del tipo de proceso físico que se esté estudiando, y la información particular o la informática. Por ejemplo, nosotros, ¿dónde podemos implementar esta
esta unidad curricular. La podemos implementar en una instalación como la que observamos ahí, que es una instalación de procesamiento de gas, donde está constituida, existen diversos procesos y muchos de esos procesos o la mayoría de esos procesos son de forma automática y son controlados desde una sala de control, como pueden observar en la figura del lado derecho. En esto debemos partir desde una operación manual de un proceso y esto consiste, por ejemplo, el control de nivel de un tanque, donde podemos observar que tenemos el tanque donde se es alimentado con un fluido y ese fluido se va a ir aumentando hasta llegar a un límite. A su vez, en la salida de ese tanque existe una línea de descarga que está regulada, que puede ser regulada mediante una válvula. Si yo abro la válvula, va a haber salida de fluido. Si cierro la válvula, va a haber menos salida de fluido o no hay salida de fluido. Y dependiendo de esa interacción que surja en estos elementos, el nivel del tanque puede desbordarse o vaciarse. Entonces, también existe un instrumento de medición que va a estar conectado de forma lógica en el recipiente del tanque o tanque para monitorear el nivel, donde va a existir un operador que va a visualizar ese instrumento y va a determinar cuál es el nivel del tanque, si se me está por desbordar o si se me está por vaciar el tanque, donde debido a su referencia, él va a establecer una comparación y va a decidir para luego actuar. ¿Y va a actuar cómo? Si el tanque se me está vaciando, él va a actuar en cerrar la válvula. Si el tanque se me está por desbordar, él va a abrir la válvula completamente. Y esto es lo que se conoce como una operación manual de un proceso, donde está la intervención del ser humano. También vamos a conocer sobre la lógica de cómo opera un proceso representado esquemáticamente como un sistema o un bloque, en donde tenemos un bloque que va a representar el proceso, el nivel de un tanque, y la salida de ese bloque o proceso va a ser la respuesta. Y esa respuesta es la que vamos a estar midiendo mediante un instrumento de medición. Y la persona observa esa medición y va a tomar una acción, una decisión, una comparación, una decisión para luego actuar y producir cambios en la entrada de ese proceso. Y se vuelve a producir una respuesta y esa respuesta es medida y así va funcionando este ciclo, pero con la intervención de una persona. También, que es lo que abarca nuestra unidad curricular, es la operación automática o control automático, en donde ese proceso representamos nuevamente nuestro proceso como un bloque y ese proceso va a tener una respuesta o una salida. Esa respuesta o salida es medida por un instrumento de medición y ese instrumento va a enviar la señal a un dispositivo de control que tiene la capacidad de realizar una comparación con el valor deseado que es suministrado por el operador. Pero el cálculo, la comparación, la decisión, la realiza es el dispositivo controlador. Entonces, ese dispositivo controlador está sustituyendo al operador humano. Cuando él compara y toma la decisión, él actúa y produce una señal que va hacia el elemento final de control como una válvula para producir los cambios en la entrada del proceso y se produce un cambio en la salida. Esto es lo que se conoce como una operación automática en lazo cerrado. Componentes de un sistema de control en lazo cerrado son el proceso, que puede ser un nivel del tanque, el nivel del tanque o una instalación, la salida, que viene siendo la variable que se quiere controlar, que puede ser la presión, la temperatura, el caudal,
el nivel, entre otras variables, y esa variable es medida por un elemento primario, que es el que está en contacto con la variable a controlar, y de alguna forma realiza la conversión de esa señal a una señal que va a ir hacia el controlador, y esa conversión la realiza un transmisor. Ese transmisor envía la señal o los valores medidos hacia el controlador, y el controlador tiene la capacidad de comparar estas señales con el valor deseado que es suministrado por el operador, el usuario de este sistema. Entonces, al realizar esa comparación, él va a tomar una decisión para luego actuar, y él va a actuar, si es un proceso de nivel del tanque, va a actuar en una válvula que está ubicada a la entrada o a la salida del tanque para producir cambios en el proceso y modificar las variables a controlar o mantener la variable en un valor deseado. Nos concentraremos en los controladores durante el desarrollo de esta unidad curricular y en el funcionamiento del conjunto enlazo cerrado. ¿Por qué nos vamos a concentrar en los controladores? Porque vamos a diseñar los parámetros para ese controlador, pero para llegar a ese punto debemos conocer el proceso, y así sucesivamente hasta llegar al diseño del controlador. Para ello vamos a necesitar la aplicación de leyes físicas al proceso para obtener las ecuaciones matemáticas que representa el proceso, y de alguna forma matemática vamos a relacionarla con el controlador para luego implementar según la estructura del controlador que decidamos, que puede ser proporcional, integral derivativo, o una combinación del proporcional, integral o derivativo, para hallar los parámetros de ese controlador y pueda funcionar de manera estable. Bueno, a continuación, pues observamos nuestra columna de destilación, y la operación y el control de un proceso como la columna van a necesitarse primero comprender el funcionamiento dinámico, cómo se comportan las variables que interaccionan tanto en los intercambiadores, en la columna o sistema de refrigeración. ¿Para qué? Para luego mantener sus variables en los valores deseados a pesar de perturbaciones. Es decir, si nosotros controlamos una variable en específico, esa variable puede estar afectada por otras variables que no estamos monitoreando. Entonces nosotros debemos diseñar nuestro sistema de control para mantener las variables en el valor deseado a pesar de que existan otras perturbaciones que no estamos monitoreando. El control e instrumentación, pues, va a ser realizado desde una sala de control usando un sistema de control distribuido. De esta sala se va a controlar una instalación que está esquematizada en esta columna de destilación. Y la metodología a desarrollar durante esta unidad curricular es analizar la realidad. Vamos a analizar la realidad mediante la implementación de leyes físicas, leyes como la primera ley de termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, la ley de Kirchhoff, la ley de voltaje, la primera y segunda ley de Newton, entre otras. Para luego formular los problemas en términos matemáticos y así poderlo analizar o hallar la solución mediante herramientas de cálculo como la transformada de Laplace. Y esto nos va a permitir lograr interpretar las soluciones en términos de la realidad, de los sistemas que estamos representando, para luego aplicar las soluciones. Estas soluciones vienen siendo pues los parámetros de control que se deben implementar en el controlador para mantener el proceso en condiciones de operación normal o deseada. Gracias por su atención. Queda abierta para cualquier inquietud. Estamos abiertos, pueden hacer consulta en cuanto al desarrollo de la unidad curricular Controles Automáticos. Gracias por su atención.